yo espero que se esté grabando, pausar retención, grabación, sí, parece que se está grabando. Bueno, ¿qué dice Diego? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Escúchame una cosa, vamos a empezar, te voy a hacer una serie de preguntas y las primeras tienen que ver directamente con el perfil del entrevistado, o sea que son datos a Dale. llenar para que yo tenga para manejar. En principio es tu nombre, Diego Vado, tu edad, que la puedes saltear si querés, 35 años. bien de bien, años de tango, cantidad de años de Años tango, de tango, este es el año número 14. Arranqué 14. en el 2000, en principio del 2007. Bien. Años de docente. Y años de docencia, mis primeras clases, te diría 11. Mis primeras clases las di a los 3 años de bailar, no de Ujú. forma profesional, pero empecé a transmitir conocimiento En más o ese menos momento. seriamente, sí, en el 2011, en el 2010, en el 2010. Bien. Eh, Formación en otros bailes, en otras danzas. Absolutamente nada, ninguno, Absolutamente cero. nada. Cero. Tango de cero, sí, sí. Siempre bailé toda mi vida, pero formación seria. Y tomé clases de salsa, de alguna otra cosa, pero formación Pero no, no es con tango. formación. Ah, porque No, no. está interesante la pregunta, o sea, interesante en ese sentido. Primero te pregunto la formación y después te pregunto la práctica de cualquier otra actividad o manera de autopercepción. Por práctica me refiero a esas cosas que de repente añadiste a tu vida por un tiempo más breve de lo que lleva una formación entera, pero que evidentemente te puedan haber ayudado al proceso de tango bailado. Sí, sí, más adelante, no al principio, más adelante, en los últimos, hace 5 o 6 años, empecé a tomar un poco más de conciencia de mi cuerpo, ya te contaré el proceso, pero empecé a incursionar en pilates, en yoga, en tai chi, hice tai chi 2 años, Bien. bueno, meditaciones de todo tipo, meditaciones en movimiento, Lo despertó el este, tango eso. sin duda, sí, sí, el tango fue una puerta a toda la relación con mi cuerpo. Con tu cuerpo. Hermosísimo. Bueno, la primera pregunta concreta es cómo fue tu proceso de aprendizaje, tu comienzo hasta el día de hoy, y lo que más interesa ahí básicamente es tu descripción de los mojones o de los periodos relevantes que vos sientas hayan influido en tu proceso entero bailado. Bien. Como quieras Este, describirlo, contándome ahí qué es que lo que te parece respecto a. bueno, yo quiero decir que tuve la suerte de tener un profesor bueno en el sentido que estaba muy comprometido con mi proceso de aprendizaje y me dio muchísimo. Sin embargo, todo mi proceso de aprendizaje de tango fue desde una búsqueda de un estereotipo formal, ¿no? De lo que se llamaba un estilo en ese momento, mi profesor lo llamaba un estilo. Había un estilo con determinadas características formales que mirábamos en videos, en fotos, en referentes, y que había que llegar a ese estilo, ¿no? A una cuestión formal, ¿no? Entonces, durante años, los primeros, te diría, 5 años, 6 años de mi aprendizaje, que fue duro en el sentido de que fueron muchísimas horas, estaba buscando eso, estaba buscando una forma. Entonces me filmaba, me sacaba fotos, entonces me veía, entonces me corregían los ángulos del brazo. Siempre era más, era muy técnico el trabajo en el sentido de que se buscaba, bueno, a ver cómo hacerlo funcionalmente correcto, que funcionara, que fluyera, pero era sobre todo una búsqueda formal, me explico, como te diría que geométrica, Ujú. con una estética muy específica, muy No, en definida. ese sentido no incluye la música, por ejemplo, o sea que va directamente a la parte estética, a la parte No, de la no, imagen. o sea, estaba como por supuesto que la música estaba presente, ¿no? La música estaba No porque no presente, estuviera, sino para que no se referenciara con el estilo, digamos, o sea, estilo claro, podría te ser que entiendo, usabas sí, 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 determinado tipo de música, ¿entendés? No porque no te entendí estuviera la perfecto. música. Sí, 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 te entendí perfecto. Sí, exactamente. Era más una búsqueda de un estilo, nuestro estilo, ¿no? Era una cuestión así, ¿no? Con referente muy específico. Y todo lo que se salía de ese estilo,
no estaba bien, ¿no? No era lo que queríamos, ¿no? Entonces yo aprendí con eso de entrada, sin ningún tipo de experiencia, sin ningún tipo de conciencia. Yo trabajaba todo el día en una computadora, entonces mi cuerpo era un dispositivo para transportar mi cabeza a distintos lugares, ¿no? Mi cerebro, ¿no? Yo siempre hice gimnasia, corría maratones, hacía ejercicio del gimnasio, nadaba, desde niño nado, ando en bicicleta, siempre hice actividad física, pero nunca tuve una conciencia de lo que me estaba pasando en el cuerpo, de cómo, de cómo tenía que funcionar mi cuerpo, ¿no? Este, sobre todo la palabra conciencia, ¿no? Entonces, el primer proceso fue eso, los primeros 5 años, una búsqueda formal, estilística, que la disfruté mucho, fue muy rigurosa, me dio muchísimas herramientas, aprendí una estructura de baile hasta el día de hoy la uso en parte, aprendí una forma de enseñar, y le agarré el amor al tango y a la docencia, eh, pero mi cuerpo se enfermó, se empezó a enfermar, ¿no? Este, Interesante, porque eh, eso ahí te iba a preguntar justamente cómo te sentías vos con respecto a ese cuerpo, a esa exactamente, manera de puesta en el cuerpo de uno, ¿no? exactamente, era un esfuerzo físico tremendo, esas clases técnicas. eh, eh, Era muy joven yo, bueno, tenía 20 años, Muy joven. de Sí, qué 22, joven. 23, 24, 25 años. Qué grande. Pero entonces como que no tenía las dolencias que tengo hoy, ¿no? No me empezaban a aparecer todavía las primeras voces de alerta, ¿no? En el cuerpo, ¿no? Entonces como que no escuchaba mucho a mi cuerpo, entonces me entregaba, ¿no? Y eso, sumado al estrés del trabajo y a trabajar en una computadora todo el día, y a mi mente que está predispuesta para el estrés, ¿no? Por una cuestión familiar o como quiera llamarle, Sí. eh, todo eso es un combo de cosas que llevó a que mi cuerpo se enfermara, ¿no? A los 5 o 6 años tuve una contractura generalizada en la espalda, tuve Ujú. tendinitis en los dos brazos, me dolían las rodillas, en los pies tuve, bueno, también tendinitis en los pies, bueno, no me acuerdo ahora el nombre. Eh, Todo mi cuerpo, mis hombros, mi cuello, estaba todo mal, Un estaba grito todo mal, entero. un grito entero, pero yo seguía. El siguiente mojón fue, como el final de esa etapa, fue una serie de Perdón, cosas que Vivi, pasaron. ¿lo asociabas? ¿Lo asociabas? O sea, empezaste a darte, sí, sí te dabas cuenta que tenía que ver con la forma en que estabas pensando lo que estabas pensando. Lo asociaba más al trabajo y al estrés. Por eso cambié mi vida, ¿no? Yo abandoné las 8 horas, abandoné la arquitectura y me dediqué a mi proyecto de tango a partir del 2010, 2011, 2012, ahí ya definitivamente me embarqué en un proyecto de tango. Entonces eso me hizo tomar un poco más de conciencia de que no quiero estar sentado en una silla enfrente de una computadora 8 horas al día. Prefiero moverme, ¿no? Estar con gente, empecé a viajar. Entonces, desde ese punto de vista, sí empecé a tomar conciencia de lo que estaba haciendo con mi cuerpo, pero todavía no tenía conciencia, la conciencia que tengo hoy que vino después en las siguientes etapas, ¿no? Ujú. Bien. Te cuento las... Ah, Sí, dale. sí, seguí de largo. Yo sí voy metiendo, yo de alguna forma quiero meter lo menos que puedo para que vos puedas explayarte en lo que vos crees relevante para hoy. Ah, Así pero que decime si va por acá lo que te interesa, ¿no? sí, La, sí, la cuestión. perfectamente, perfectamente. Ah, Descubrir qué es lo que ah, pasó, cómo te sentiste, qué transmisión de información tenías, eso también me interesa un montón y esto está pasando. Así que dale nomás. bien, perfecto. Sí, sí, sí. Empecé a chocar un poco con mi profesor, por supuesto, porque empecé a entender cosas físicamente que no las veía, que no las comprobaba en la clase, ¿no? Entonces, bueno, dejé de tomar clases, empecé a viajar más a Buenos Aires y después ocurrió que el fin de esa primera etapa, de esos 5 o 6 años, o tal vez fueron más, 6 7 años, fue un campeonato de tango, en el cual nos presentamos con la que era mi compañera en ese entonces, que era Ana Clara. Ujú. Este, y éramos los favoritos, ¿no? En ese entonces, viste, nosotros, nuestro máximo objetivo era ganar el campeonato, ¿no?
porque eso nos iba a proyectar hacia no sé dónde, etcétera, etcétera. Era una estancia de crecimiento divina. Entonces lo que ocurrió fue que en ese campeonato teníamos muchas expectativas puestas y perdimos, o sea, quedamos en segundo lugar, ¿no? Y fue por una maniobra de un jurado que debe haber sido de las mejores cosas que me pasó, ¿eh? Genial. Porque una jurada argentina, era 4 uruguayos y una argentina, una bailarina muy conocida, no importa quién es. Si te importa, después te cuento. Yo estaba ahí, creo, ¿eh? No Los- sé si hablas de esa instancia, pero creo que estaba ahí. Puede ser, ¿eh? Los 4 jurados uruguayos me pusieron primero, y la argentina me puso último en la ronda final. Me puso último, es una así, ¡pum! Me puso el menor puntaje, ¿no? Y le puso el mayor puntaje al que todos daban segundo, ¿no? Entonces, bueno, son las reglas del juego, ¿no? Entonces Perfecto. marchamos, bueno, se armó tremendo quilombo, y eso a mí me generó cierta frustración, ¿no? Pero después yo le escribí a esta mujer Para y le saber. pregunté, le Si alguien es lo pregunté, valioso. por qué hiciste esto? ¿Por qué lo hiciste? Y me contestó, no me gustan los estereotipos, ¿no? Entonces eso significó Al un punto. shock, Sí. ¿no? Fue un shock, pero claro, o sea, entré en un bajón de baile así tremendo, este, pero claro, después de un tiempo me di cuenta de que ella tenía razón, de que yo justamente pude ver el proceso que había hecho, ¿entendés? Que no lo descarto, porque es súper válido el proceso que hice, porque Sí, pero aprendí a bailar, obvio. y me dio un montón de herramientas que son súper valiosas, ¿no? Este, pero me hizo ver el proceso que había hecho, que era un proceso desde un estereotipo, que yo no lo entendía, pero después de unos años lo fui entendiendo. Entonces, ese fue un mojón importante, fue como el baldazo de agua fría, ¿no? Este, y después vino un proceso en el cual yo me separé y me fui a vivir a Buenos Aires. Y ahí fue, en esos 2 años y medio que estuve en Buenos Aires, estuve 2 años y medio que no tomé clases, no me miré a un espejo, no me filmé en un video. Lo único que hice fue milonguear todas las noches, Baile, haciendo kilómetros. casi todas las noches. Me bailé hasta que se me cayó el orto. Todas las milongas que había me las bailé. Bueno, bailé, chupé, noche, joda, o sea, desde una perspectiva muy relajada, ¿no? Entonces ahí empecé a encontrar, casi sin darme cuenta, que mi cuerpo me estaba pidiendo otra cosa, Pará, dame un algo mucho segundo. más... Un segundo. En el anterior, en este momento de campeonato y todo, el cuerpo, ¿en qué secuencia va el cuerpo con respecto a tu propio sentir? Eh, o sea, vas al campeonato, estás de entusiasmo, esto y lo otro, el cuerpo venía muy baqueteado con todo lo que estaban haciendo, no sabemos bien qué parte la tenía el tango, qué parte la tenía las 8 horas de tu silla frente a la compu, pero de todas maneras venías de ahí. En el momento del campeonato, ¿te sentís distinto ya respecto al cuerpo o hay algo que... Sí, sí, porque un par de años antes yo ya había dejado el trabajo de la oficina y el estrés de trabajar para alguien. Yo ya estaba trabajando para mí y con mi cuerpo y menos horas por día. Fue como un proceso, ¿no? Ujú. Eh, de poco a poco, ¿no? De poco a poco. Desde un extremo de buscar un estilo formal y trabajar todo el día en una computadora, poco a poco ir dejando la computadora, a ir Ir dejando aflojando en el total. trabajo, empezar a tomar conciencia de que esto no me hace mal, y después que el propio baile me hace mal, ¿no? Poco a poco, fue todo un proceso, ¿me entendés? Como de restar, de sacarme cosas de encima. Y en los ensayos con Ana y todo esto, digamos, en qué se fijaban? Bueno, yo seguía con esa escuela, ¿no? Con la búsqueda formal, con con una Perfecto. forma, una búsqueda, no sé cómo llamarle de otra forma, con Entiendo clarito, quería saber si seguías referencia. más ahí o ya esto había empezado a ir hacia otro lado, digamos. Todavía no, influenciado por Anita, ahí ella mucho más libre que yo de estructuras, como que empecé a aflojar un poco, pero yo me imponía mucho, ¿no? Eh, Como que yo tomaba las riendas, ¿no? Ella cedía más, ¿no? Lo manejamos, bueno, como pudimos. Este, pero fue poco a poco. En ese momento yo estaba mejor porque ya no trabajaba, ya estaba más,
mi Ujú. vida era movimiento, ¿no? Entonces eso ya era un Mm. cambio, pero todavía me seguían algunas dolencias del cuerpo, algunas estructuras, sobre todo mentales, ¿no? Y nunca me había hecho la pregunta todavía de, a ver, este movimiento, ¿qué necesita mi cuerpo? ¿Qué necesita el cuerpo del otro? ¿Entendés? Como Hermoso. una aproximación desde ese lugar. Nunca me la había hecho esa pregunta. Me la empecé a hacer, bueno, después me fui a Buenos Aires, tuve Ujú. estos 2 años de noche y de Haciendo kilómetros. tango, de volver a encontrarme con el tango, Sí, en su expresión más pura, ¿me entendés? En su expresión más auténtica para mí, que era el intercambio social y la noche, ¿no? Y la joda, que y pasara. chupar, y bailar, y coger, ¿no? Este, entonces, bueno, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, fueron 2 años así deschavado, y después me empecé a encontrar con Nati Fures allá, y Ujú. empecé como a volver un poco a, bueno, vamos a trabajar, ¿no? Qué complicación, es complicado para la mente, ¿no? ¿Dónde encastrar la nueva manera? Claro, Pero en el claro. trabajo. Pero ¿sabés cómo veo mi proceso, Evelyn? Ujú. Como si esta es mi mente, me la llené de información y después poco a poco tuve que empezar a sacar, y hasta el día de hoy estoy sacando, estoy Limpiando. limpiando información. Si tengo una tensión en el hombro, ya no veo como que tengo que aprender algo, una información nueva para que este hombro se vea bien, sino que la Debería sacar saco, algo. ¿entendés? Sí, La perfectamente. disuelvo. Entonces, es de restar, de sacar, ¿no? Es un proceso de sacar. Es muy técnica, Es- Alexander. claro, ahí va. Bueno, Es y que eso empezó trabajan con por el trabajo, sí, y eso empezó con el trabajo con Nati Fures, Sí, sí, me imagino. sin quererlo, que ya, viste, Tiene muy otra así, info. más orgánica, tiene otra información, y manejábamos poca información, era más de baile, más desde el baile, ¿no? Empezamos a hablar de flexibilidad, de movimientos elásticos, ¿viste? Yo Sí, hasta las decía, palabras se "Ay, elastizan, ¿no? claro, claro, ¿no? De aire Son- in the joints, ¿no? En las articulaciones. Entonces yo empecé como a encontrar algo, y ahí empecé a tomar conciencia, Ajá. ¿no? Este, Te congelaste. Aló, 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 aló. Diegui, a ver, ahí está. hola. Ahí volviste. Ah, Volví a grabar, además. Apreté pausa y volví a grabar. Espero que todo bien. dale, Bueno, perdón. no, por favor. Este, bueno, ahí tomé la conciencia como bandera, te decía, ¿no? Este, a partir de ese momento me di Empezaste a tener otros conceptos, pero hay camino hacia meterlos dentro del cuerpo, digamos, ¿no? claro, pero siempre la pregunta era, desde adentro, desde algo sensorial, perceptivo, desde la observación física de lo que me estaba pasando, ¿no? Entonces iba a ser un movimiento, y primero era individual, primero fue individual, ¿no? Empecé a tomar conciencia corporal de cómo organizaba mi cuerpo, ¿no? Y Hermoso. en paralelo me empecé a transmitir a mis estudiantes. Fue como en paralelo, no es que, o sea, fue al mismo tiempo. Entonces se abrió un mundo, porque dije, mirá, siento el hombro, ¿qué es lo correcto para el hombro, ¿no? Y para y la cabeza, ¿no? Etcétera, etcétera. Como algo muy, eh, desde la observación física individual, ¿no? Este, y después también, poco a poco, empecé a entenderlo, obviamente, finalmente, como el funcionamiento en conjunto, en pareja, ¿no? Como esto que hemos trabajado contigo en algunas clases, que, ¿no? De cómo, de la mecánica del movimiento de a dos, ¿no? Este, Como uno afecta al entonces, otro. cómo uno afecta al otro, exactamente. Entonces, fue como todo ese proceso, ¿no? Un proceso desde la rigidez total y de conceptos y estructuras rígidas y formales muy específicas, hasta algo hoy que, eh, que siempre cambia, que siempre va cambiando, siempre es abierto, y no puede ser de otra forma, porque mi cuerpo va cambiando, ¿no? Y la persona con la que bailo es distinta, entonces va cambiando.
Entonces es un poco el proceso. Y seguís en ese viaje. Y sí, y Totalmente. seguiré siempre, Una forma espero, de estar. supongo. O sea, haciéndome preguntas, ¿no? Eh, ya no buscando un resultado, porque ese fue el error. Y bueno, increíblemente desde ese momento, cada vez he estado más conforme con mi baile, con el trabajo que hago, más seguro Bien. de lo que enseño. Bueno, claro, eso decantaba solo, ¿no? Pero bueno, la pregunta sería casi redundante porque suponemos que llegaste a un resultado fructífero, o sea que de alguna forma encontraste libertades, encontraste paz, encontraste tranquilidad, todo lo ¿Qué pasó con las Y, dolencias respecto a lo que venía y pasando? bueno, encontré salud, encontré, encontré una, una forma de lidiar con las dolencias. No es que me dejó de doler todo, pero, pero cuando me empezaba a doler algo, yo sabía que era, bueno, hay algo que estoy haciendo mal, vamos a ver, ¿qué estoy haciendo Algo mal? está de más de ¿Qué está nuevo. ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿O qué hice? ¿Cómo lo puedo evitar? Como que ahora la dolencia implica un aprendizaje, ¿no? Este, ¿no? Y por lo menos la posibilidad de un aprendizaje. Este, em, y Bueno, ya nada, no es, bueno, es un lujo total. La pregunta que seguía tenía que ver, que es la parte A de la misma pregunta, tenía que ver con si había incluido enfoque somático, o sea, ejercicio, formas de autopercepción, y está contestada dentro de tu proceso. O sea que claro, claro. la siguiente Ah, sería qué pasó con tus alumnos, o sea, cómo ese mismo proceso dentro tuyo fermenta para tu gente, qué es cuáles estrategias pedagógicas utilizás, qué formas de ejercicios usás para que para tus clases, para la gente con quien trabajás. Y bueno, con las proceso diferencias también de los o- procesos de, bueno, lo que haces, qué estás así, de alguna forma corto el proceso, pero lo que haces, qué estás haciendo con eso, ya que se atravesaron otros planos, esto es evidente, obviamente cruzaron otros planos en tu enseñanza, calculo que eso uno se lo lleva consigo. También en las claro, clases hay unas diferencias grandes con respecto a, trabajamos con la pareja de señores que baila por fin de semana y que quiere un tanguito, o bueno, trabajo con bailarines, o trabajo, bueno, es bastante distinto una cosa u otra, exacto. pero capaz que hay una manera, con algunos cambios para trabajar con un sector o con otro, que tiene una misma base. Lo que se te ocurra con respecto a eso. Estrategias pedagógicas, Bueno, básicamente. bueno, primero que nada, aprendí que, y algo que aplico es que no tengo un método, no existe un método. Me genera muchísimas dudas establecer un método, que tuve un método en una época. Esto se enseña así, si sos principiante así. Eh, entonces, ¿cómo puedo yo tener un método si todas las personas que vienen son distintas, tienen cuerpos distintos, tienen búsquedas distintas? Esto que decías vos, la parejita que viene a divertirse, que es completamente válido, o el bailarín que quiere ser profesional, ¿no? Entonces, no puede haber un método. Entonces, lo que hago es identificar primero lo que necesita el alumno y de la información que yo considero que está bien, le voy a dar la información que pueda que lo ayude en su búsqueda, ¿no? Entonces, eso en primer lugar, es como, siempre depende del alumno, ¿no? Y la comunicación me parece fundamental. También el nivel de exigencia, el tipo de ejercicios, eh, la forma de comunicarme, de expresar, las visualizaciones que le hago hacer, las referencias que le doy, siempre es distinto. Y siempre me encuentro que en cada clase, con cada persona nueva, tengo que inventar algo nuevo, tengo que aprender algo nuevo, tengo que comunicarme de una forma distinta, ¿no? O sea, yo tengo una estructura de conocimiento que, 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 que está ahí, que considero que es sólida, que se basa en toda la técnica, las técnicas, en todo lo que es el trabajo con la música, en todo lo que es la estructura coreográfica, etcétera, etcétera. Como los layers de conocimiento dentro de lo que es la danza del tango, ¿no? Que son cosas que se trabajan en paralelo. Pero de eso siempre es distinto el orden, la organización, dependiendo de cada alumno, la cantidad de cosas que le das a cada uno, ¿no? Es un proceso complejo, ¿no? Entonces, eso por un lado, es súper versátil y dependiente de cada persona, ¿no? Ujú. Este,
y siempre estoy inventando como nuevos ejercicios. Pero lo que siempre trato, de todas formas, de cualquier forma, es trabajar desde la observación y la conciencia de lo que estamos haciendo, ¿no? Tanto física como psicológica. Primero la conciencia psicológica de qué es lo que quiere ese estudiante, ¿no? Y después la conciencia física de la observación, que fue el proceso que yo hice, ¿no? De ver este movimiento, desde dónde lo puedo hacer, cómo me ayuda, cómo funciona mecánicamente, ¿no? Si me hace bien, esto me hace bien a mi cuerpo o esto me hace mal, cómo es mi cuerpo, yo qué sé, eh, eh, etcétera, ¿no? Ujú. Eso por un lado. Utilizás, o sea, o ejercicios de autopercepción está también contestado dentro de, o sea, para el hecho del Sí, sí, conocimiento de sí mismo. Un poco de permanentemente, permanencia. transversalmente a todo. Sí, sí, sí. Lo exijo porque a mí me transformó el baile, o sea, el poder observar eso. Yo intento transmitir siempre mi experiencia, ¿no? O sea, no enseño nada que no haya experimentado, ¿me entendés? Sí. Entonces, yo experimenté estar así, entonces el tipo que viene o la mujer que viene, que está así, yo le cuento mi historia, ¿no? Eh, y le cuento, le hago observar esto, ¿no? Le hago observar lo que yo tuve que observar en ese momento, ¿no? ¿Usás Entonces, sensorialidad, y tocas? Digo, ¿entras en contacto para que el otro pueda percibir desde el sentir también qué es lo que estás diciendo? siempre lo intento, pero lo mismo que te decía hoy, depende de la persona. Ujú. Porque voy a Alemania y hay una pareja de alemanes que no les gusta que lo toque, entonces lo intento con mucho cuidado, pido permiso, pero no voy específicamente a eso. No es una condición, ¿me entendés? Si Pero si veo que hay, están, si hay permiso, es una herramienta que te... si hay permiso, voy para adentro, voy para adelante, claro, sin duda, hasta el final. Pero si hay como un rechazo, bueno, busco otras formas, o toco menos, o identifico, o muestro, o los hago mirarse en un espejo, pero siempre tengo que adaptarlo a las personas. O sea, eso por una decisión es una decisión, ¿no? Una decisión de eh, intentar aportarle algo que tiene que ver con su búsqueda, ¿no? Y no algo. Hay dificultades, denominador común de dificultades que encuentra? Entiendo que es variada la pregunta porque teniendo gente de diferente palo y con diferentes objetivos y demás es como bastante amplio. Pero de alguna forma un denominador común entre las dificultades, yo encuentro a veces esto que venías explicando de alguna forma. El que comienza piensa que el tango tiene una manera que casi está fuera de él. Y, Sí, y se adentra en este mundo en la medida que siga haciendo kilómetros y vaya hacia adelante con este camino. Pero sí. eso es lo que yo considero. Quería saber si encontrabas de alguna manera un denominador común en las dificultades de la gente, en lo que en arribar a esta idea de uno mismo, digamos, de Sí, ejercicios de sí, autopercepción para encontrarse, conocerse, para... sin duda, porque justamente el denominador común es que es un proceso muy difícil de entender, y de transmitir, porque depende de la experiencia propia. No es algo que yo te pueda transmitir intelectualmente, tenés que experimentarlo físicamente. Yo, el día que experimenté físicamente pararme un poco más en el centro del pie y no tanto en los metatarsos, ahí entendí todo. Cuando entendí que funcionaba, nadie más me lo tuvo que explicar. No tuve que sacar una notita No, y hacer un perfecto. ejercicio 25.000 Tal veces cual. y repetirlo, repetirlo, repetirlo. Ya lo entendí, es la única opción, no hay otra forma, no hay vuelta atrás. Entonces, si yo voy a una persona y logro que pruebe eso y que lo experimente, ahí está el cambio, ¿no? La propia Pero experiencia, ¿no? La propia experiencia y el bienestar de la experiencia te va a dar el sí. claro, pero el denominador común es que es siempre muy difícil llegar a ese punto en una clase puntual, a menos que hagas un proceso con el alumno, ahí es más fácil, ¿no? Que repitas y vuelvas y lo expliques de una Sí. forma, Y ahí que se tome entramos una en clase todo con otra otro persona. tema, ahí entramos en todo otro tema que cómo están pasando las clases en el día de hoy, básicamente, ¿no? O sea, los procesos cuestan, el estar consecutivamente cuesta, y
Hay un montón de claro, hechos que no se dan del todo como para que puedas tener un seguimiento y puedas abordar al otro de esa forma, hacer un proceso real con el otro también. Es difícil eso. exactamente, exactamente. Así Hemos que hablado un ese es, montón eso también, ¿no? Es como de alguna manera no volver a ver al eh, otro en meses y bueno, qué es lo que hace otro, qué es lo que hizo el otro con esta información que se lleva, si es que hizo algo. claro, claro, porque hay personas que les doy clase hace años y siguen haciendo lo mismo, o sea, siguen apretando y tensionadas y Pero con... claro. Y Eh, porque no, tal vez porque no les importa el proceso, ¿viste? Eh, Escuché, y bueno, no sé, no sé qué trata del todo. Escuché el otro día un psicólogo que decía, ahora ya estoy por cortar porque esto ya está fuera de, pero escuché un psicólogo que decía más o menos, es un psicólogo que a mí me gusta mucho argentino y decía, bueno, tengo como 30 pacientes en la semana, de los cuales un promedio de 6 u 8 hacen terapia. El resto viene a charlar conmigo a esta hora. Y sí, al final pasa en todo, ¿no? El hecho de agarrar el toro por las guampas y empezar a hacerse cargo de que sistemáticamente uno tiene que poner estas mini cosas que uno va sintiendo y observando en la vida cotidiana o en el cotidiano del baile para que eso se vaya transformando. Porque exacto, no pasa simplemente exacto. con la idea suelta, digamos. Es Y bravo eso. claro, y también a ver, depende de la búsqueda de la persona, o sea, porque ¿qui- ¿quién soy yo para decirle a una pareja que de 80 años, casi 50 años que baila tango, que baila así nomás, ¿quién soy yo para decirle, pará, no, pero mirá, observá, porque acá te hace mal a la espalda? No me rompa las pelotas, o sea, al ser una danza popular, ¿viste? Sí, 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 son Social, varias cosas, lo viva, entiendo perfecto. cambiante y universal, por lo menos me lo cuestiono. Yo, ahí va, a ver, los estudiantes que más disfruto son los que quieren trabajar en serio y hacen todo este proceso que hice yo, pero, no deja de ser algo egoísta casi, personal, Sí, ¿no? sí, O algo sea, que es tu deseo y no del todo del otro. claro, ¿me entendés? Entonces como que es algo que por lo menos me lo pregunto, ¿no? No lo tengo del todo Sí, yo también me lo. definido, pero... ujú. Sí, bueno, la última pregunta tenía que ver con incluir ejercicio de autopercepción en las clases que está dicho, pero me da curiosidad el saber si, Ah, porque viste que el objetivo del proyecto tiene que ver de la beca, tiene que ver con, de alguna manera, entender cómo se está articulando estas formas de autopercepción con las clases de tango danza, básicamente, qué es lo que está pasando. bien, sí, sí, sí. Entonces, en el sentido de qué es lo que está pasando, capaz que la pregunta para ti sería, porque está súper lindo de alguna forma transmitido, es ¿qué pensás que como profes también nos hace falta para poder enlazar mejor, transmitir mejor? Puede ser desde ya, ahora se me vino a la cabeza, esto está un poco fuera, ya es curiosidad mía, Mm, diferente sería trabajar para un grupo escuela, ponele Sodre, en el sentido de que tenés un grupo de claro, alumnos que van con un objetivo concreto. Entonces uno va adelante con también un grupo de gente que más o menos quiere lo mismo. Cualquiera sea lo que te venga a la cabeza de qué pensás que nos hace falta en cuanto a ejercicios de autopercepción, en cuanto a hacer un acercamiento un poco más contundente, articular de manera mejor esta herramienta dentro de las clases de tango? dentro de las clases de tango. Es difícil, Bueno, eh, no lo no, sé no, no, yo yo tampoco, ¿eh? te entiendo perfecto, pero a ver, Ujú. para. En primer lugar, creo que hay un problema de educación de raíz del sistema educativo en el que vivimos en el occidente, en el En mundo total, entero, sí. que, que es un sistema que no quiere que seas un ser consciente, ¿no? Claro, caduco, está malo, está bien. Mm. Sí, ni psicológicamente ni físicamente. Esto ya lo sabés. Entonces, sería mucho más fácil si hubiera una conciencia física, si en la escuela te enseñaran, cuando te enseñan expresión corporal, que te enseñan a observar el cuerpo, que te enseñen a meditar, que te enseñen a resolver eh, tus relaciones personales, etcétera, etcétera. Eso sería ideal. Pero lo que hoy podemos hacer en el tango, tal vez sea juntarnos, tal vez sea, bueno, este tipo de cosas, poner en común, tal vez sea desarrollar más material teórico respecto a esto, hacer más trabajos más como en conjuntos, porque hoy está de moda el pilates, está de moda el yoga, están de moda todas estas disciplinas, la conciencia es una palabra que está en todos lados, en Instagram, en todos lados. Está de moda. Entonces es como más fácil, pero está todo como suelto, ¿no? Entonces tal vez
aprovechando esta época en la que estamos, eh, eh, que la conciencia corporal y el trabajo con el cuerpo, y todos hablan del centro, ¿no? Eh, o sea, tal vez podríamos aprovechar esta época y juntarnos y hacer Claro, para ver puestas qué es lo que el otro piensa en común, acerca del centro. por ejemplo, trabajos en común, no sé, el, y sobre todo también confiar en las nuevas generaciones también que siempre están más actualizadas que las Actualizadas, viejas, sí, ¿no? sí, que vienen con otra info Eh, rica, Porque abierta y fresca. si yo me voy a Joven Tango a aprender tango, no va a ser lo mismo que si voy a aprender tango con una pareja que está arrancando ahora y que ella hace pilates o yoga o No, lo que claro, sea. no, no puede ser lo mismo. Este, no sé, no sé qué más. Bien, me hiciste pensar un montón en que capaz que se agrega como pregunta, ¿viste? Porque en definitiva la beca tiene como objetivo justamente cómo hacer para articular esto de una manera más eficiente, sería. Y, Y bueno, y pasa eso, la información de alguna forma yo siento que viene llegando, que está ahí presente, que se habla de conciencia, de que somos casi bisagra, digamos, para esta nueva manera de, pero todo está ahí flotando, sí, el centro, y el centro no se sabe exactamente qué es ni de qué estamos hablando, entonces, bueno, macerar un poco la historia, agarrar el sí, material y bueno, y charlar sobre. y sistematizarlo. Y esto que estás haciendo vos, esto que hiciste vos con Técnica Alexander, una mirada desde el tango, eso me parece un ejemplo clarísimo que tiene que ver con esto. Porque no es solo el profesor, porque yo, profesor de tango, yo sé, no sé nada sobre el cuerpo en comparación de lo que puede saber, no sé, un fisioterapeuta o un profesor de yoga o lo Sí, que quieras llamar, o un pilates. sí, sí, Entonces, como bueno, amalgamar esas informaciones. claro, juntarse con la gente que sabe, ¿no? Abrir la cancha, eh, entender que eso es fundamental. Hoy el tango no existe sin eso. En los 90 vos sabés, olvídate, no existía este tipo de discusión, ¿no? O tal vez sí, no sé. Pero hoy está en todos lados. Hoy cualquier pelotudo que empieza a dar clase de tango te empieza a hablar de la conciencia corporal y de la organización de la columna y yo qué sé qué. Entonces, es innegable. Entonces, Claro, por eso, informémonos. no es que no pase, sino que todavía el material no tiene ningún sentido de orden y se sabe exactamente qué se está diciendo con lo que se dice, ¿no? Claro, exacto, Sí, exacto. Bueno, sí, claro, sí, salvo excepción. salvo excepción. No es que no pasa en total, pero pasa poco. Sí, sí, sí. Bueno, voy a apagar, bueno, pará, voy a apagar la cámara y hablo un toque más contigo. Bueno, gracias, Diego, Dale. por la entrevista. Apago la cámara y seguimos de largo.